Hoy continuamos con Romanos, la parte número 4 de esta serie, y vamos a entrar desde el capítulo 2 en adelante. Así que oremos al Señor en esta hora para que Dios nos dé entendimiento y sabiduría sobre lo que vamos a cubrir hoy. Señor, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de acercarnos a tu presencia a través de los méritos de Jesucristo, tu Hijo y nuestro amado Salvador. En esta hora, Señor, pedimos que nos des revelación por el Espíritu Santo, entendimiento en esta palabra, y que todo lo que vamos a cubrir hoy sea algo que nos anime, que a la vez nos exhorte y que también produzca cambio en nuestra vida. Es gracia que pedimos por Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, cuando nosotros comenzamos nuestra serie de Romanos, cubrimos algunos aspectos bien interesantes. Cubrimos todo lo que tenía que ver con la parte del contexto histórico, de cómo esta carta surge, y también hablamos de lo que es la parte doctrinal que está comunicándonos el apóstol Pablo, porque él tenía en su corazón el que antes de su partida pudiese la iglesia en Roma, a la cual él no había tenido la oportunidad de visitar, pero que conocía a ciertos líderes, porque los menciona en el capítulo 16, sin embargo él tenía la carga de que la iglesia pudiese entender claramente el mensaje del Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y por eso él quiere dejar algunas cosas bien claras. La primera cosa que quiere dejar bien claro es que todos los seres humanos somos pecadores. En el capítulo 1, él desarrolló todo un tema que tiene que ver con la depravación de la humanidad. Cómo la humanidad desde el comienzo, desde Génesis, cuando la gente pecó por primera vez, que fueron en este caso nuestros antepasados Adán y Eva, y de allí el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este pecado trajo como consecuencia separación, el rompimiento de la comunión con Dios. Y Pablo muestra en el capítulo 1 cómo la ira de Dios se revela desde el cielo ante toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una vez que él demuestra toda esta depravación de la humanidad y cómo la humanidad cae, después de haber conocido a Dios, se tornan atrás, caen en la idolatría, caen en toda clase de pecados terribles. Ahora va a tocar un tema que tiene que ver con los moralistas. Las personas que creían que por su moralidad estaban bien. Y Pablo expone aquí en el capítulo 2 que para estos también el juicio de Dios viene. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ser suficientemente moral como para poder evitar el juicio de Dios sobre su vida. Él dice, por ejemplo, en el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, hombre, tú quien quiera que seas, pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. En otras palabras, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. En otras palabras, la omnisciencia de Dios, el conocimiento que Dios tiene de todos los seres humanos, claramente demuestra que nadie se puede justificar ante Dios. Aunque podamos poner una fachada delante de moralidad, incluso hasta de religiosidad, porque aquí la moralidad mayormente estaba reflejada por los fariseos de la época, los religiosos de la época, demuestra que para Dios esto simplemente no es otra cosa que hipocresía. De hecho, la palabra hipócrita tiene que ver con la época en que se hacían actuaciones en los teatros griegos y donde las personas encarnaban un personaje. Y ese es el significado de la palabra hipócrita. Es un actor, una persona que simplemente actúa, desempeña un papel, pero que detrás de ese papel hay otra realidad, que es la realidad de un ser humano que vive en pecado. Y él dice aquí que esta gente moral, esta gente que se justifica en su moralidad, están despreciando las riquezas de la benignidad de Dios, de su paciencia, de su longanimidad, porque están ignorando que estos tres atributos de Dios, su bondad, paciencia y longanimidad, simplemente deberían guiar al ser humano al arrepentimiento. Pero vemos que están menospreciando esta riqueza de Dios.
Y es riqueza porque verdaderamente un Dios misericordioso como el Dios que nosotros tenemos, aparentemente la gente piensa que si lo que estoy haciendo es malo, que me caiga un rayo y me mate. ¿Usted ha escuchado expresiones así alguna vez? Y ya ve, no cayó ningún rayo, y como no cayó ningún rayo, pues Dios no existe, Dios no está presente. Este aparente reto que el ser humano le lanza a Dios, no mueve a Dios para nada, no le causa ningún daño a Dios. Al contrario, esto más bien es un atrevimiento del ser humano a pasar por alto la benignidad de Dios. Spurgeon, en uno de sus sermones, comentaba sobre este texto y decía lo siguiente. Él decía que la benignidad se refiere a los pecados del pasado. Dios ha sido benigno. ¿Por qué? Porque ha pasado por alto tu pecado en cierta medida. No ha traído el juicio de Dios sobre tu vida. Pero que también habla la paciencia de cómo Dios está pasando por alto tus pecados presentes. Pero la longanimidad de Dios, que es más extensa, longanimidad viene de una palabra que significa como decir la extensión del alma, de las emociones, de los sentimientos. Es como que si Dios extiende su benevolencia, su amor, su misericordia por más tiempo. Entonces esto hablaría del pecado del futuro. Así que Dios en cierta medida le está diciendo al hombre, mira, yo he estado pasando por alto tus pecados pasados, tus pecados presentes y aún tus pecados futuros con un solo propósito, el que tú reconozcas que eres pecador y te arrepientas a tiempo. Hermano, cada vez que un ser humano se acuesta en la noche, cada vez que una persona pone su cabeza sobre la almohada y comienza a dormir, a descansar, está descansando porque en la misericordia de Dios, Dios le permite el descanso. Pero cuando sale el sol del nuevo día y el hombre despierta, también es un acto de la misericordia de Dios que le está diciendo al hombre, te di la oportunidad de que pudieras descansar en la noche, levantarte nuevamente en un nuevo día para que te arrepientas de tus pecados. Eso habla de la misericordia de Dios. Esto es una gran riqueza que no debemos pasar por alto. Debemos realmente tornarnos del pecado y venir a Dios, porque indudablemente que el juicio de Dios vendrá. Pero mira lo que dice el versículo 5, pero según tu dureza, la dureza de tu corazón no arrepentido. ¿Qué estás haciendo con esto? Estás atesorando para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que esa persona que hace unos minutos dijo que si lo que estoy haciendo está mal, que me caiga un rayo y me mate, lo que está dando es simplemente que el tiempo pase, que el tiempo pase, que el tiempo pase, pero mientras ese tiempo está pasando y no se está arrepintiendo de su pecado, lo que está haciendo es atesorando ira para el día de la ira y de la manifestación del juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Quiere decir que Dios está registrando todos los días lo que hacemos. Ahora yo le pregunto en esta hora a usted, en este momento, si usted tuviese la oportunidad de presentarse delante de Dios, juntamente con todos los hermanos y hermanas que estamos aquí hoy, aquí en la iglesia, y el Señor dijera, voy a pasar la película de tu vida y voy a exhibirla para que todos la vean, ¿cómo usted se sentiría? ¿Ah? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría eso, ¿verdad? Y que no solamente revele tus acciones, revele aún tus pensamientos, los pensamientos que tuviste. Hermano, esto nos deja a todos, como dice el versículo 1 del capítulo 2, sin excusa. Ahora, Dios no va a traer ira por traer ira porque Él quiere traer ira. Simplemente aquí dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo hombre que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego, esto es al gentil, pero gloria, honor y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque ante Dios no hay
acepción de persona. Dios no va a pasar por alto el pecado de ninguna persona. Ahora, ¿y qué pasa con aquellos que oyen y aquellos que hacen? Dice el versículo 12, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por medio de la ley, serán juzgados. Oiga bien esto, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores de la ley son los que van a ser declarados justos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza las cosas que son de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por medio de Jesús, el Mesías, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué está diciendo este pasaje? Este pasaje nos está comunicando que todo ser humano tiene intrínsecamente dentro de sí una conciencia. Por más remoto que sea el lugar, la tribu donde una persona pueda estar viviendo, por más ignorante, entre comillas, que pueda ser un ser humano, por más inteligente e incluso educado pueda ser un ser humano, todos al igual tienen dentro de sí una conciencia que le acusa de pecado. Todo ser humano tiene el conocimiento intrínseco dentro de su alma de lo que es bueno y de lo que es malo. Y eso un día va a dar testimonio delante de Dios. Así que aquellos gentiles que no tienen la ley, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, ¿qué son? Ley para sí mismos. Porque muestran la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio que su conciencia, acusándoles o defendiéndoles en el día del juicio. Así que esto deja claramente que aunque el evangelio no haya llegado a las regiones más remotas, sin embargo Dios no se ha quedado sin testimonio. Él de alguna manera va a juzgar con justo juicio a cada persona, no importando si en algún momento nunca escuchó hablar del evangelio. Ahora, la cosa se pone un poquito más interesante, porque ahora Dios no solamente le habla a los moralistas, a los seres humanos que justifican por su moralidad su condición pecaminosa. Ahora le va a dirigir unas palabras directamente a aquellos que son llamados su pueblo. ¿Quiénes son estos? Los judíos. Y dice, pero si tú que te llamas judío y te apoyas en la ley y te enorgulleces en Dios y conoces la voluntad de el Dios que a quien tú sirves, ¿verdad? E instruido por la ley, apruebas las cosas mejores y estás confiado en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la esencia del conocimiento y de la verdad, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se hurte, ¿hurtas? Tú que dices que no se adultere, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos y profanas templos, tú que te jactas de la ley, por medio de la infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mire qué tremenda verdad se comunica allí. Allí lo que Pablo está diciendo es que aquellos que supuestamente debían ser los guías de las naciones, aquellos a quienes Dios les confió su palabra, les confió la ley, les dio el mandamiento de llevar esta palabra a las demás naciones, resultaron ser las personas más rebeldes. Resultaron ser las personas que se envolvieron también en idolatría. Resultaron ser las personas que aunque decían no adulteres, adulteraban. Que aunque quienes proclamaban los mandamientos y le decían no hurtes, ellos también hurtaban. ¡Qué hipocresía, hermano! La religión no salva a nadie, hermanos. Y Dios está probando a través de su palabra que el ser humano es malo por naturaleza. Los judíos tienen ventaja. En cierta medida sí la tienen. Ahora escuche esto. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha hecho incircuncisión. ¿Por qué Pablo toca aquí el tema de la circuncisión? Porque la circuncisión era un pacto, una señal entre Dios y su pueblo. Una señal que mostraba que este pueblo era apartado, separado de las demás naciones.
y que tenía como propósito revelar a Dios a esas naciones. Estos que se jactaban ante los incircuncisos gentiles que no eran circuncidados, ¿verdad? Dios le dice, tu circuncisión para nada te sirve. Porque no es la circuncisión verdadera la que se hace en el prepucio, en el lugar donde se hace esto. No, la circuncisión verdadera para Dios es la circuncisión que se hace aquí, en el corazón. En un corazón que es transformado, que es regenerado, que es cambiado por el poder de Dios. Y hay gente que solamente lo que tiene es la letra de la ley. Lo que tienen es la letra de la Escritura. Hay personas que lo único que hacen es leer la Biblia y la leen todos los días y se regocijan en la lectura y se emocionan con lo que leen. Pero luego que ha pasado la lectura no ocurre ningún cambio en su vida. Hermanos, la palabra de Dios tiene que producir un cambio en nosotros. Cada vez que yo me expongo a la Escritura me estoy exponiendo a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para mi vida. Y yo debo entonces, en respuesta a esa lectura de la Escritura, atraer hacia mi vida la verdadera aplicación que implica el que yo obedezca lo que Dios me está diciendo en su palabra. Y para eso necesitamos simple y llanamente que tener temor de Dios. Aquí establece una verdad muy importante Pablo en el versículo 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En lo interior, en el corazón, la circuncisión que se ha hecho allí por el Espíritu y no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Dios. Sin embargo, ¿qué ventaja tiene el judío? Entra en el capítulo 3 y Pablo dice, ¿de qué aprovecha entonces la circuncisión? Mucha, dice, en todos los sentidos. Primero, ciertamente en que les fueron encomendados los mensajes de Dios. La palabra de Dios, los oráculos de Dios, dice en el texto griego. Pues que si algunos se negaron a creer, ¿la incredulidad de ellos anulará acaso la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien, siga siendo Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Así que si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que expresa su ira? Hablo como hombre, de ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si mi mentira hizo abundar la verdad de Dios para su gloria, ¿por qué aún así yo mismo soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como somos calumniados y como algunos cuya condenación ya es justa, afirman que decimos hagamos lo malo para que venga lo bueno? Porque esa es la mala interpretación de la gracia. Cuando la gracia se usa simplemente como un medio para justificar mi pecado. Al fin y al cabo Dios me perdona, Dios murió por mí en la cruz del Calvario y como la sangre de Cristo me limpia de pecado, yo pues puedo seguir pecando. No, Señor. Están malinterpretando la enseñanza de Pablo. Y Pablo dice que así decían la gente, que él estaba enseñando algo así como eso. Bueno, hagamos lo malo para que venga el bien. No, Señor. Hermano, no podemos seguir caminando en pecado, en desobediencia, aún conociendo la gracia de Dios. La Biblia nos exhorta a que no recibamos la gracia de Dios en vano. Dios quiere que la gracia de Dios produzca en nosotros tal gratitud que podamos rendirnos totalmente ante Dios y reconocer que es por su gracia y misericordia que hemos sido salvados, pero no para continuar pecando, sino al contrario, para vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Y a eso nos llama Dios. Gloria a Dios. Pablo va a determinar, y aquí concluye este argumento de Pablo, no hay justo, ni aún uno. Diga conmigo, no hay justo, ni aún uno. Oiga esto. Entonces, ¿qué? ¿Estamos en desventaja? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos, gentiles, que todos están bajo pecado como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice que sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas engañan. Veneno de áspides hay
bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Pero sabemos que cuantas cosas dice la ley, las dice a los que están en la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios. Porque por las obras de la ley, oiga esto, ninguna carne será justificada delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto lo he dicho en muchas ocasiones, pero lo voy a volver a repetir hoy. La ley se compara como un termómetro. Te dice cuánta fiebre tú tienes, pero no hace nada por tu fiebre. ¿Y qué hacemos cuando nos ponemos el termómetro y nos damos cuenta que tenemos fiebre? ¿Qué hacemos? Buscamos un médico, buscamos a alguien que resuelva el problema. Pues ese es el propósito de la ley. La ley lo que te dice es, eres malo, eres pecador, estás destituido de la gloria de Dios. No puedes cumplir la ley ni jamás podrás cumplirla. Lo único que tú necesitas es alguien que te salve de esa condición. Y así que hace la ley, como un ayo, como un tutor, te va guiando hasta llevarte a Cristo, el Salvador. Aquel que puede verdaderamente darte la justicia divina. Aquel que puede impartir la justicia de Dios sobre tu vida. ¿Para qué? Para que por medio del Espíritu Santo la palabra de Dios sea esculpida, tallada en el corazón, de tal manera que nos volvamos obedientes al Señor a través del poder del Espíritu Santo. Así que ahora Pablo va a desarrollar un tema muy interesante, que es esta justicia por la fe. Dice que ahora, diga conmigo, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. En otras palabras, el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, nos vino preparando para la revelación de esta gran redención, de esta gran salvación. Todos los profetas, todos los escritores del Antiguo Testamento profetizaron acerca de esta justicia que se avecinaba, de esta justicia que Dios mismo iba a proveer, a traer a través de su Hijo amado Jesucristo. Hebreos nos dice en el capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos habló a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, toda la profecía, toda la palabra expresada en el Antiguo Testamento apuntaba hacia esta manifestación de la justicia divina mediante la fe de Jesús el Mesías, como lo dice el versículo 22 de Romanos 3. Para todos, oiga bien, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna. O sea, aquí están los judíos y aquí están los gentiles. Y Dios les dice tanto al judío como al gentil que la única forma que tú tienes para poder salvarte es a través de esta justicia divina mediante la fe de Jesús, el Mesías. Y es para todos los que creen porque no hay distinción alguna. ¿Y la razón? Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero gloria a Dios que no queda allí la noticia. El versículo 24 dice, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías, quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia, oiga bien, de su justicia, a causa de ¿qué? De haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados. Lo que hablábamos anteriormente, la benignidad de Dios, la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios abarcaba tus pecados pasados, presentes y futuros en vista a traerte la redención a través de la justicia divina expresada por medio de la fe de Jesús para todos los que creen. Con el propósito de demostrar su justicia, versículo 26, en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo, también cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. Ahora pregunta,
¿Dónde está pues la jactancia? ¿Ah? ¿Dónde está tu jactancia? La mía queda excluida, hermanos. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. Entonces Pablo dice ahora, sostenemos, afirmamos que el hombre es declarado justo por la fe sin las obras de la ley. Y viene el argumento de la pregunta. ¿Acaso Él es el Dios de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles? Hermano, tengo buena noticia. Sí, también Dios es el Dios de los gentiles. Ya que hay un solo Dios, hermano, el cual declarará justos a los circuncisos a base de la fe y por medio de la fe a los incircuncisos. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, hermano. Lo que estamos es confirmando la ley. Se confirma la ley. Y ahora Pablo va a entrar a darnos un argumento poderosísimo en el capítulo 4 que tiene que ver de dónde nace todo esto, de dónde parte todo esto, cuál es el comienzo, el génesis de esta redención. Estamos leyendo la Biblia, hermano. Vaya a su Biblia, capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Acuérdense que Pablo está hablando como ¿qué? Como judío que también él era. Pablo era fariseo, acuérdense, estricto observador de la ley. Y él dice, ¿qué pues diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue declarado justo por obras, entonces tendría de qué gloriarse, ¿sí o no? Pero no lo tenía ante Dios. Pues ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Léanlo allí. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo único que tuvo que hacer Abraham, iglesia? ¿Otra vez? ¿Qué fue lo único que tuvo que hacer? Y ese creer le fue contado ¿por qué? Por justicia. ¡Qué maravilloso! Ahora, escucha esto. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino que cree en el que declara justo al pecador, al impío, su fe le es contada como justicia. ¿Y cuántos tuvo usted que trabajar para eso? Contésteme. ¿Cuántos tuvieron que trabajar ustedes para eso? Nada, hermano. Ahora, si tú hubieras trabajado por eso, ¿qué tú merecías? Que te pagaran, porque nadie trabaja de balde, ¿verdad? Yo espero que todos los que están trabajando aquí esperan al final de la semana o al final de la quincena o del mes un cheque, ¿no? Si usted está empleado por una oficina, por alguien que le contrata para que usted haga un trabajo, usted espera recibir un salario de esto. Pues mire, hermano, mire qué linda es la gracia de Dios. Dios no esperó que tú ni yo hiciéramos nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque no había nada que tú y yo pudiéramos hacer para lograrlo. Simple y llanamente. No podíamos. Los judíos lo han demostrado a lo largo de toda su historia. No han podido cumplir la ley hasta el día de hoy. Así que es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire lo que David declara. La bienaventuranza del hombre al cual Dios le da justicia o le atribuye justicia sin ningún tipo de obra. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputa de pecado. Y ese bienaventurado también incluye a las bienaventuradas. Ahí estamos incluidos todos los seres humanos. Somos bienaventurados, hermano. Y la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Somos dichosos, somos felices. ¿Por qué somos dichosos y felices? Porque Dios no nos imputa el pecado. Siendo pecadores, nos declara justos por medio de Jesucristo, su Hijo, quien pagó el precio por todos nuestros pecados, hermano. Aleluya. Eso merece un aplauso al Rey Jesús. Ahora pregunta Pablo aquí, ¿es pues esta bienaventuranza solo para la circuncisión o también para la incircuncisión? ¿Qué está queriendo decir Pablo con esto? ¿Esto es solamente para los judíos o es también para los gentiles? Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe como justicia. Ahora,
¿Cómo pues le fue contada la justicia a Abraham? ¿Estando circuncidado o estando incircunciso? Contéstenme, ustedes que han leído la Biblia. Estaba incircunciso, todavía no tenía la circuncisión cuando ya Dios lo declaró justo. Solamente vino a recibir la señal de la circuncisión, ¿como qué? Como una evidencia de la justicia de la fe de cuando estaba en la incircuncisión. ¿Para qué? Para que entonces pudiera también llegar a ser el padre, no solamente de los de la circuncisión, sino de nosotros los gentiles que no estamos circuncidados. O que no estamos bajo la ley. Porque el que está bajo la circuncisión del pacto tenía que guardar la ley, ¿sí o no? Pero nosotros que no estábamos bajo la ley, que estábamos excluidos, que éramos inmundos para los judíos, Dios dice, yo declaré justo a mi siervo Abraham antes de la circuncisión. Porque yo tenía en mira a aquellos incircuncisos que no guardaban la ley, pero que iban a necesitar de igual manera mi gracia, mi redención para la salvación de ellos también. Aleluya, ¿no es eso una buena noticia? Aleluya. Así que padre de la circuncisión, para los de la circuncisión, pero también para los que siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham cuando aún estaba en la incircuncisión. El argumento de Pablo es que esta fe que salva es antes de la ley. Porque no por medio de la ley fue dada a Abraham o a su simiente la promesa de que él era heredero del mundo, sino mediante la justicia de la fe. Porque si los de la ley son herederos, ¿qué dice después? Va nacido la fe y entonces queda anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso las promesas provienen de la fe para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solo para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Bienvenido iglesia, bienvenida hermana y hermano, usted y yo también somos hijos de Abraham. Así que usted se puede conseguir con un judío y decirle hoy, ¿sabes tú una cosa? Yo también soy hijo de Abraham. Porque cuando a Abraham le fue dada la promesa, todavía no existía la ley, ni estaba circuncidado. Eso quiere decir que yo estaba en los lomos de Abraham. Yo estaba allí también, dentro de Abraham. Y esa promesa me alcanzó a mí. ¿Por qué? Porque no habló de las simientes, habló de una simiente, la cual es el Mesías, Jesús. Y yo recibí a Jesús, mi Mesías, como mi Salvador. Y por eso yo también soy hijo de Abraham por la fe. Aleluya. Hermano, esto es pura doctrina. Y yo creo que como iglesia nosotros necesitamos conocer la doctrina. Ahora, en el versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Aquí está hablando de naciones, delante de Dios, de quien creyó que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y mira lo que va a decir esto aquí. Esto es una gran verdad para la fe. El cual creyó contra esperanza. En otras palabras, esperanza contra esperanza. Para llegar a ser el padre de muchas gentes conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu descendencia. Cuando Dios le mostró las estrellas, ve si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe cuando Dios le dijo estas palabras. Imagínate, un viejo de 100 años ya, con una mujer viejita a su lado, estéril, y que Dios le dice, te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo. Había que tener fe para creer en eso, hermano. Por eso dice la Biblia, creyó en esperanza contra esperanza. Así que él no se debilitó en su fe, considerando que él era un viejo y su esposa una viejita también y de paso estéril. Sino que, dice la Biblia, versículo 20, sino que mirando la promesa de Dios, no vaciló con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que el que le había prometido era también poderoso para hacerlo.
Por esta razón le fue contada como justicia, y no solo por causa de él fue escrito que le fue contada. Oiga bien esto, hermano, mire qué precioso lo que le voy a decir ahora. Esto no solamente fue por causa de él, dice, sino también por causa de ¿quiénes? De nosotros, hermanito, de usted y yo, a quienes iba a ser contada, a los que creemos en el que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación. Aleluya. Eso está maravilloso, poderoso. Y cuando se escribió esta epístola no existían puntos ni capítulos, sino que era una lectura corrida. Sigamos con la lectura. ¿Qué dice ahora en nuestra Biblia en el capítulo 5? Leámoslos todos juntos. Yo me voy a poner un ladito aquí para que lo leamos todos juntos. Lea conmigo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el 2. Por quien también tenemos entrada. ¿Por qué? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Dele un aplauso a Dios con toda alegría. Así que, amados hermanos, nosotros hemos obtenido el derecho para entrar a esta gracia en la cual estamos firmes. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos. Esto no le gusta a mucha gente, porque este no es el evangelio que se predica hoy en muchas iglesias. Mira lo que dice el 3. Y no solo esto, sino que nos gloriamos. ¿Hasta en qué nos gloriamos? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, constancia. A esa paciencia, carácter aprobado. Y al carácter aprobado, esperanza. Y a la esperanza, dice que esa esperanza no será avergonzada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque cuando aún nosotros éramos débiles, hermanos, a su tiempo el Mesías murió por los pecadores, por los impíos. Ciertamente con dificultad morirá alguno por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo le he dicho siempre a los hermanos que ese versículo pónganle estrellitas, pónganle colores, alúmbrenlo como usted quiera, porque ese es uno de los pasajes más reveladores que hay en la Biblia. Porque ¿qué muestra ese pasaje? Que el amor de Dios se manifiesta a nosotros aún siendo pecadores. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te amó aún siendo pecador. Que Dios te va a seguir amando aún siendo pecador. Que en la eternidad Dios te amará por siempre porque fuiste un pecador alcanzado por la gracia de Dios. Porque allá en el cielo ya no serás más pecador. Es una buena noticia. Así que, hermanos, ahora mucho más, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de Jesús, el Mesías, Señor nuestro, por el cual hemos recibido ahora la reconciliación. No hay cosa más hermosa en la vida que un ser humano pueda experimentar la reconciliación. Se me viene a mi mente una imagen de esta reconciliación. La imagen de José, vendido por sus hermanos, pasó por una cantidad de calamidades en su vida, vendido como esclavo en Egipto, sirvió a un hombre y Dios le dio gracia, sufrió la calumnia de la esposa de este hombre, de Potifar. ¿Y qué pasó? Lo llevaron preso injustamente y estuvo en prisión varios años injustamente. Después sale de la prisión, Dios lo coloca en una posición alta, le bendice, pero en el corazón de José estaba el recuerdo de sus parientes, de su familia. Llega la hambruna
Y se pueden ustedes imaginar lo que significó para José saber que sus padres, sus hermanos estaban pasando hambre, literalmente muriéndose de hambre. Pero él se sobrepuso a todos esos sentimientos que pudieron haberlo embargado en algún momento, de todas las injusticias que cometieron sus hermanos con él. Pero él venció eso y fue más allá y dio el paso de la reconciliación familiar. Mandó a traer a su padre y a sus hermanos, y allí, en un acto de misericordia, de amor, se revela ante sus hermanos y los perdona, los abraza, llora con ellos y manda a traer a su padre. Esto para mí es una figura del Mesías Jesús, muy clara de lo que hizo el Señor con nosotros, siendo pecadores, estando en miseria, en hambre, destituidos de la gloria de Dios. Dios envía a su Hijo, Jesús, sin pecado, a tomar el lugar nuestro, el lugar que merecíamos nosotros, la condenación, la muerte, y allí Él toma nuestro lugar para poder producir esta gran reconciliación con nuestro Padre Dios. Y ahora que estamos reconciliados, ahora que hemos sido justificados, como dice el capítulo 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Se hizo la paz. Vamos a estar en pie, iglesia. Y vamos a darle gracias al Señor por esta paz maravillosa que Dios nos ha dado. Y quiero decirle a los que me escuchan por internet que esta gracia de Dios ha sido manifestada para todos ustedes también. Y que Dios tiene planes y propósitos con su vida. Así que crean que Dios tiene este plan y propósito para ustedes también. Que Dios está manifestando su amor y su gracia para sus vidas hoy. Y que el Señor quiere de nosotros simplemente el reconocimiento de que somos pecadores, un arrepentimiento genuino y que vengamos a Dios de todo corazón para así reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Te atreverías a orar conmigo esta oración? Ora conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que ha sido por tu gracia que yo he podido ser reconciliado a través del sacrificio de tu Hijo amado, Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Hoy, Señor, yo te pido que me perdones, que como dice tu palabra, me limpies de todo pecado y traigas esta reconciliación maravillosa con mi Padre Dios. Enséñame de aquí en adelante a servirte y amarte todos los días de mi vida hasta que tú vengas por mí. Amén.